La historia de Cuando despierte nace aproximadamente en el 2002. Es una historia reciente. Yo la escribo cuando estoy cruzando mi último año de escuela superior y inmediatamente la grabo en formato de video casero. La historia era de este personaje que estaba solo en su casa y empezaba a escuchar poco a poco ruidos, una puerta tirándose, unos pasos, una voz, hasta que al final se da cuenta que es su propio espíritu que él está viendo. Todo el cortometraje él iba recordando mientras él se despertaba de esta muchacha que él había conocido. Mientras yo estoy terminando el cortometraje de Los Panas, yo lo que pensaba es el próximo tiene que ser Cuando despierte. Después de que terminamos la película, Eduardo y yo, y de Entre el cielo y tú, Eduardo me ofreció un guión que era el de Cuando despierte, que ese era el próximo trabajo que él quería hacer. Él me dijo que me iba a dar el personaje, yo lo leo, el guión, y pues estaba todavía en proceso de creación. Eduardo estaba todavía trabajando con el guión, cambiándole algunas cositas, y pues yo como que decidí ayudarlo en el proceso. El guión tuvo como tres o cuatro cambios. El guión consistía en, no recuerdo si eran voiceovers y diálogo, o si empezó primero con diálogo y después se iban incorporando los voiceovers. Había algunas cositas en la historia como tal que pues yo, hablando con Eduardo, pues como que tratamos de cambiar algunas cosas que yo pues tiendo a ver como que son muy clichosas. Pues tratamos de cambiarlas. Uno no está acostumbrado, por lo menos yo nunca estuve acostumbrado a alguien que me reescribiera las historias. O sea, cuando Emilio las reescribe, es este miedo que uno tiene de que venga alguien y lo haga obviamente mejor que tú, o lo cambie porque entiende que lo tuyo no funciona. O sea, de repente cuando tú vienes a ver es otra cosa porque él entendió que esa otra cosa es mucho mejor que lo que tú hiciste. Que aunque sea válido esa premisa, tiende a uno como creador del concepto de la idea chocar y mantener esta batalla de egos. Cuando yo leo el libreto de Emilio, sucedió algo de eso, porque pero sucedió en el buen sentido, porque yo veía qué gran historia él había hecho. Porque literalmente si ustedes leen el libreto original y leen el que él terminó, o sea, ustedes leen cada libreto de los que yo hice y leen el que él finalizó, es una diferencia del cielo a la tierra. O sea, le daba más sentido a ciertas cosas, le dio detalles que le daban más sentido. Y era mejor. O sea, en ese sentido uno estaba como que lo hizo mejor que yo, mi propia idea. Y lo más curioso fue que Emilio pudo mantener la esencia, realmente la esencia. O sea, es la misma historia, son los mismos personajes, no le quitó, pero le sumó. Una de las ideas que tenía Eduardo también era el hablar a través de la cámara y tal vez a través de la música, pero la música llegó tiempo después. Él quería bregar con la cuestión técnica de la cámara, y pues yo tuve que tratar de enfocarme en el diálogo, en lo que pensaba. Cuando yo lo escribo, que lo convierto todo en voiceover, trato entonces de darle al personaje estas cositas que uno piensa pero nunca dice. ¿Por qué? Porque como todo está en voiceover, todo es lo que él piensa, no es lo que él dice. Pues no, se supone que las cosas se escuchen de otra manera, según tengo entendido. Por ejemplo, cuando uno ve una película o algo así, que hay diálogos como tal, por más construido que tú tengas tu personaje tú lo vas a hacer como sería uno en la vida real, y uno en la vida real no siempre dice todas las cosas que uno está pensando. Pero como este personaje es tan solo, y este personaje lo que tú ves es lo que él está pensando, pues eso fue lo que yo traté de hacer. Poner cosas que uno suele pensar y que uno nunca dice. Cuando yo estaba discutiendo inicialmente con los muchachos, Emilio estuvo en ese proceso de preproducción, el hecho de hacer estos planos fotográficos. Yo quería al principio la cámara estática en planos sumamente abiertos, planos que permitieran ver la acción,
tipo teatro, ¿no? Tipo de la persona que está sentado frente al teatro y está viendo cómo transcurre la acción. Y en algún momento eventualmente romper esa cuarta pared, que es al final poco a poco integrar la cámara en mano. Según el personaje, se va desesperando. Por ejemplo, al principio cuando él está tratando de conseguirla en la computadora y él no la consigue, van a ver que poco a poco la cámara está en mano, se mueve levemente. O sea, el ojo observador y el más conocedor va a saber que eso es una cámara en mano, bien suave, bien cuidadita, y eventualmente se sigue moviendo. Cuando él está en el videoclub ya hay unos movimientos tratando de mantenerse cámara en mano. Eventualmente ya cuando él está en el auto, la cámara también está en mano, él está conduciendo y también hay unos movimientos que se están tornando bruscos porque el personaje se está desesperando, hasta eventualmente al final, que es un plano secuencia. Eso iba con el concepto de edición. Estábamos claros en que queríamos que empezara lo más lento posible, tiros muy monótonos y tiros en específico. Cuando rompieron close-up por alguna línea del video en específico o por algo en específico que quisiéramos acentuar, que quisiéramos que el espectador viera porque entendíamos que era importante o podía mantener el ojo del espectador lejos de aburrirse de la imagen. Entonces pues tratamos de mantener, y junto con el ritmo de la edición, un estado lento, un estado que fuera un poco monótono, porque la vida del personaje empieza así, monótona. Tú ves a través de la historia cómo el corto va perdiendo el color. Empieza con unos colores vivos, que es cuando el personaje todavía está sintiéndose vivo, hasta poco a poco cómo él va perdiendo la vida y llegando a la realidad, hasta que finalmente la película se queda pierde los colores, en blanco y negro. Jugábamos con los granos, la velocidad de obturación y el ojo del iris. Lo abríamos poco a poco según tú vas viendo en la película. Fue algo que nos costó un poco más. Por ejemplo, en el iris hay un momento en el cortometraje en que por falta de tener a alguien que nos trabajara continuidad, se pierde un poco la continuidad y hay una parte que está más explotada de lo que debería estar y choca, porque el concepto era de que a través de la historia se fuera explotando también más. De hecho, que no sé si por el hecho de la iluminación que teníamos en ese momento, el grano comienza en un tono bajo, low, y a través del transcurso de la historia lo llevamos a un medium y luego lo terminamos en un high. O sea, la historia, cuando ustedes ven el final en el apartamento, que es el plano secuencia, van a ver que nosotros pusimos el grano en un tono de high fuerte. Tuvimos varias reuniones que nos sentábamos Eduardo, Cristina y yo a hablar acerca del cortometraje como tal, qué sería, qué es lo que estamos buscando y todo eso. Buscando los locations, que no fue... Bueno, fue un poquito difícil. Por ejemplo, buscar el location del cine, eso fue lo que nos tomó un poquito de tiempo. Nos dio mucho trabajo conseguir locations, pero no porque nos dijeran que no, sino porque yo quería jugar con los colores rojo y amarillo. De hecho, el cortometraje ustedes van a ver que en algún momento se va tornando amarillento. Al principio los rojos están más explotados, más chillones. La escena de la casa es de la casa de la muchacha de Christy, es su casa. También usamos esa casa para grabar Peor es Nada. Y grabamos una escena bastante larga de Peor es Nada también a la misma vez que grabamos esa escena de Cuando Despierte. El videoclub de Cuando Despierte lo encontré gracias a Yesenia Coto, la directora de 29 de Mayo, que de hecho ese es el videoclub del personaje de 29 de Mayo. Arlo comienza a editarlo. Arlo Alexander comienza la secuencia inicial hasta el momento en que él conoce a la muchacha, y la propuesta de Arlo fue magnífica. O sea, él entendió el proceso. Eventualmente yo tomo el proceso de edición desde ese punto,
y termino el cortometraje basándome mucho en lo primero que había hecho Arlo en el proceso de edición. Julio César Vadillo integra nuevamente el equipo. Él había trabajado conmigo en el cortometraje Los Panas, había hecho una composición excelente y entra en Cuando Despierte para realizar la composición. En Los Panas el proceso fue un poco más largo, debido a que también nos tomamos tiempo editando el cortometraje de Los Panas, tomó mucho tiempo. Cuando Despierte, como fue más rápido, cuando yo llegué a casa de Julio, lo que yo le tenía a Julio era el cortometraje terminado. Pues yo nunca había visto a Cristina actuar. Siempre la había visto. Bueno, después de eso fue que ella cayó como asistente de dirección en obras de teatro. No, antes fue asistente de dirección en Drácula. Antes de hacer el cortometraje. Y solamente la había visto como eso. Yo la conocía, compañeros de teatro. La experiencia fue súper chévere. Trabajar con alguien que nunca había trabajado y más actoralmente. A mí me gusta trabajar con personas distintas en cada trabajo, cada vez que pueda. Los gestos que hace en el cortometraje a mí me encantan. Y no tiene líneas, no tiene nada. Yo creo que hizo muy buen trabajo. Cuando Despierte es, hasta el momento, uno de los proyectos que quizás hemos mantenido una consistencia simbólica o experimental de tratar de narrar algo donde las personas tengan que quizás poner de su parte, ¿no? Analizarlo para entender ciertas cosas y ver más allá de la historia que se está contando. Cuando Despierte se realizó para una clase de producción. En esa misma clase de producción fue que se realizó el proyecto Peor en Nada. Yo entiendo que Cuando Despierte gustó mucho. Pasa que Peor en Nada en esos momentos es un cortometraje que atrae mucho a las masas. Es un cortometraje que hace reír, que eventualmente pues es el corto que Cuando Despierte se presenta en la clase de producción para la cual fue hecho. Tuvo muy buena acogida. Se presentó con Peor en Nada, que tuvo una mejor acogida. Pero eventualmente es un cortometraje de la misma compañía. Pero eventualmente se presentó en el San Juan Cinema Fest de ese mismo año, del 2006. Y para sorpresa de nosotros fue escogido también para participar en el Festival de Cortometrajes Caguasí. Ahí ganó el primer lugar. Tuvo un reconocimiento del alcalde de Caguas. Se nos hizo un reconocimiento también por la participación y un reconocimiento al cortometraje. Esa foto, no sé qué hace ahí aún. No, ya no estoy con ella. Fue algo que pasó. Tal vez la tengo ahí para no sentirme tan solo. Debería hacer algo con mi vida.